con esto voy a pasar a presentar al siguiente de los speakers que va a dar inicio a la agenda ya formal. Lo mío era una introducción a este día, pero voy a invitar a César Tomás Vizcaíno, gerente de ventas de Unitrade, que nos va a hablar del impacto del IoT en la infraestructura del data center actual. César cuenta con más de 20 años de experiencia en el mercado de calidad energética y data centers en República Dominicana. Lidera un equipo de asesores orientados a brindar soluciones de respaldo, eficiencia, climatización y calidad energética a los principales sectores económicos. Junto a un equipo de profesionales, ha trabajado en proyectos de actualización de centros de datos que han permitido a sus usuarios poner al día su infraestructura y, mediante el uso de nuevas tecnologías y las mejores prácticas, aumentar su eficiencia de manera significativa. Con él vamos a ir a nuestra siguiente conferencia. Bienvenido, César, al Tech Day. Gracias a todos por acompañarnos. Esperamos que disfruten mucho este día. Tenemos una jornada muy rica en contenidos, en interacción, en networking. Ojalá la aprovechen hasta el final. Me van a tener acá varias veces y, por supuesto, dispuesto a conversar de todo esto que vimos, de las tecnologías o de cómo impactan a las diferentes industrias que nos toca trabajar. De nuevo, bienvenidos. Gracias. César, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, el Internet de las Cosas o el IoT, como se le conoce desde 1999 que se acuña este término, y como todos saben, es este infinito número de elementos que están conectados a Internet, recopilando, intercambiando información. La tecnología del IoT ha venido a facilitarnos la vida, ayudarnos a tener un contacto más directo con distintas variables que deseamos monitorear en nuestro ambiente. La tecnología del IoT se sustenta en otras tecnologías para poder hacer su funcionamiento de una manera más rápida y precisa. Una de estas tecnologías es el 5G, donde gracias a las velocidades que ofrece esta plataforma, facilita un incremento, un salto no solamente cuantitativo, sino cualitativo en cuanto a la transferencia de informaciones y data. El Internet de las Cosas ha venido a acercarnos a lo que conocemos como industria inteligente, esa industria donde nosotros podemos tener un control más preciso de las variables que inciden en la producción de nuestros bienes terminados. Podemos ver aquí la cadena de valor en el IoT, donde desde la parte izquierda vemos las cosas o todas esas variables que deseamos monitorear, los sensores, que son la interfase que nos permite recolectar todos esos datos, toda esa información que queremos hacer llegar al usuario final. Y hasta ese punto vamos a considerar que serán las actividades primarias dentro de la cadena de valor del IoT. Los sensores, luego de recolectar la información, la llevan vía las redes. Las redes son todas estas plataformas, 4G, Wi-Fi, 5G, que llevan todos estos datos recolectados hasta los sistemas de procesamiento, las nubes, los centros de datos, los data centers, que a su vez llevan la información vía las aplicaciones hasta el usuario final, que es donde realmente y al final se genera el valor, puesto que estas informaciones, estos datos, al llegar al cliente le permiten al usuario, le permiten tomar decisiones en el momento preciso. Las proyecciones del IoT son cada vez incrementan día a día. Se supone, estimamos que para antes de finalizar el 2022, 38 billones de dispositivos ya estarán conectados al Internet y unos 60 billones de dispositivos antes de finalizar el 2030. Para este año se estima que la inversión, el gasto en dispositivos IoT superará el $1 billón. Y según Global Data, el crecimiento en el uso de wearables superará el 12.4%. Recuerden que anteriormente los wearables solamente se consideraban para el uso de los humanos. Actualmente hasta nuestras mascotas
utilizan estos wearables, estos pequeños tags que estamos colocando en nuestras mascotas para poder rastrearlos. En el ganado también se están utilizando estos wearables. Entonces, eso hará que haya un incremento exponencial en el uso de estos dispositivos. Las empresas prestadoras de servicio, de comunicación, tomando esto en cuenta, estiman que para el próximo año el 70% de las personas ya tendrán acceso a Internet solamente en América Latina. E imagínense, este 70% de personas tendrán aproximadamente y mínimo 1.5 dispositivos o gadgets conectados a Internet. Actualmente se considera que Colombia, Chile y México son los países con mayor gasto en dispositivos de IoT. En este slide que ven aquí pueden ver que nuestros hogares cada vez se hacen más inteligentes y se proyecta que para el 2027 la mayor cantidad de dispositivos IoT conectados a la red serán los dirigidos a la parte de entretenimiento y seguridad, siendo los smart speakers quienes llevarán la delantera con 335 millones de dispositivos conectados a Internet. Luego le siguen las cámaras de seguridad. Según dice Hans Vestberg, que es el CEO de Verizon actualmente, si una persona se conecta a Internet, cambia su vida. Ahora, si son las cosas, todas las cosas las que se conectan a Internet, entonces es el mundo el que cambia. Como decía el speaker anterior, el mundo que vemos ahora no es el mundo de hace 10 años. De 10 años a la fecha, el mundo ha cambiado más que en los 40 años anteriores. Entonces, esto es gracias a la evolución de este tipo de tecnologías. Las grandes tendencias, cómo el crecimiento en el IoT va generando grandes tendencias. Por ejemplo, el Edge IoT. El Edge IoT es la convergencia, esta sinergia que existe entre el Edge Computing, que como todos saben es el procesamiento de la información al borde de la red, y el IoT. El IoT está donde en el borde de la red es que se encuentran estos dispositivos. Entonces, de una manera convergente funciona la tecnología del IoT y el Edge Computing. La seguridad en el IoT. Este es uno de los puntos más críticos en esta tecnología. ¿Por qué? Porque si bien el IoT ha venido a facilitarnos la vida, de igual forma ha abierto una ventana a nuestras redes, haciéndonos vulnerables. Entonces, necesariamente se necesita que nuestras infraestructuras gocen de unos niveles de seguridad mayores. Kaspersky publicó recientemente que solo en la primera mitad de este año se generaron más de 1.6 billones de ciberataques a través de dispositivos IoT. ¿Por qué? Es fácil, o sea, estos dispositivos originalmente no fueron diseñados pensando en que podrían ser sujetos de ciberataques a través de ellos. Entonces, como les decía, nos han hecho mucho bien en cuanto a la forma en que podemos comunicarnos con el exterior, pero también han abierto una ventana a nuestras redes. El IoT en la salud, este es uno de los puntos que entiendo han impactado de manera positiva significativamente a la humanidad, y es porque el uso de los dispositivos IoT permiten al profesional de la salud conocer el estilo de vida de sus pacientes e incluso permite a distancia poder tomar decisiones e incluso intervenciones mínimas en aquellos lugares donde el acceso le es difícil a un profesional de la salud. Para que tengan una idea, la división de Philips Healthcare ha desarrollado un dispositivo tipo píldora que cuando el paciente la ingiere, monitorea los niveles de azúcar en su sangre, enviando esta información al profesional de la salud 24 horas los 7 días de la semana. El IoT en la industria nos ha permitido llegar a eso que conocemos como la industria inteligente. Estos dispositivos instalados en nuestras industrias nos permiten conocer y prever posibles averías en nuestras maquinarias. Nos permiten conocer cuál es el estatus de nuestra materia prima desde el momento que es despachada hasta cuando se convierte en el producto final. En la ganadería, por ejemplo,
una empresa de capital argentino de nombre Basto ha desarrollado unos dispositivos IoT que permiten que el propietario de una finca, por ejemplo, conozca cuál es el estatus de todo su ganado, cuál es el consumo calórico que tiene su ganado e incluso, de acuerdo a patrones de comportamiento establecidos, le permiten conocer cuándo su animal, por ejemplo, está en celo. Es decir, que esto es solamente una muestra de cómo el IoT ha ido impactando el mundo que conocemos el día de hoy. Ahora, cómo el IoT, cómo este crecimiento disruptivo en esta tecnología ha impactado nuestros centros de datos. Nosotros que estamos en este sector, ¿cómo nos afecta este crecimiento? Iniciando por la necesidad de reducir la latencia. Estos datos que son recolectados necesariamente tienen que ser procesados y colectados de una manera más rápida y eficiente para hacer llegar la información a los usuarios en el momento preciso. La información que no llega en el momento preciso no permite tomar decisiones adecuadas. La flexibilidad y la escalabilidad de nuestro data center. Nuestro centro de datos tiene que tener la capacidad de recibir en cualquier momento la instalación de nuevos equipos para procesar la información que estarán enviando en todo momento estos dispositivos IoT. El incremento en la densidad por rack. Esto es uno de los puntos que más afecta el comportamiento de un centro de datos. ¿Por qué? Porque se estarán instalando equipos con un mayor consumo energético, equipos más pequeños de mayor procesamiento, pero de igual forma con un mayor consumo energético. ¿Por qué? Esto es por el desarrollo de la tecnología en cuanto a procesadores y memorias. Lo que anteriormente se conocía como una densidad baja para un rack, estamos hablando tal vez de unos 3, 4 kVA, actualmente ya anda por los 7 kilos. Y si hablamos del uso, por ejemplo, de servidores Blade, ya estamos hablando de 15 kilos en adelante. Alta generación de calor. Esto va muy de la mano con lo que les acabo de mencionar en cuanto al incremento de la densidad por rack. Necesariamente si hablamos de mayor consumo eléctrico, también vamos a estar disipando mayor calor. Estos equipos se colocan en nuestros racks y van a estar generando puntos de calor dentro de nuestras filas de racks que deben ser atendidos de manera puntual y específica. Cargas variables. La información recolectada por los dispositivos IoT es imprevisible. Va a depender incluso de horarios, días, etcétera. Entonces, nuestro centro de datos debe tener la capacidad de poderse ver sujeto a esta demanda variable de energía, de climatización, porque su proceso va a ser variable. Nuestro data center debe ser gestionable. Se debe contar con una infraestructura de monitoreo que permita identificar y prevenir posibles puntos de falla o de mejora. Entonces, necesariamente debemos contar con este tipo de herramientas. Los niveles de seguridad deben incrementarse. Y cuando hablamos de seguridad, no solamente hablamos de seguridad física. Bien, hablamos también de la seguridad digital dentro del data center. El data center debe ser eficiente y confiable, y esto es algo en lo que quiero hacer hincapié. No solamente confiable, sino también eficiente. O sea, debemos manejar los recursos que necesitamos, por ejemplo, para la disipación del calor dentro de nuestro data center. El uso de estos dispositivos IoT va a impactar en nuestro OPEX. Entonces, debemos ser lo más eficiente posible en el manejo de los recursos que utilizamos en nuestro centro de datos. Debemos abocarnos al uso de nuevas tecnologías y buenas prácticas. Debemos pensar en que no es necesario trabajar con temperaturas tan bajas dentro del data center. Eso es algo que sé que a mis amigos de IT no les gusta mucho que uno le hable de eso, pero podemos elevar las temperaturas. No es necesario trabajar por debajo de 20 grados, 21 grados, como todavía pasa en muchos centros de datos. Se puede trabajar por encima de 23 grados, hasta 24, 25 grados sin ningún problema. Bien. Un data center confiable se sustenta en estas 4 columnas, estas 3 columnas, que son su infraestructura, las operaciones y las competencias personales. Y cuando hablamos de la infraestructura, no hablamos solamente de la parte de infraestructura eléctrica o climatización, sino también
la parte de arquitectura, control de acceso y todas esas variables que debemos priorizar y estar pendiente en cuanto al desarrollo de las mismas, las operaciones, cómo está operando mi centro de datos. Existen procedimientos claramente establecidos de cómo atender situaciones ante cualquier eventualidad que se puede dar, dentro de mi centro de datos. Los SLA, SMA, están escritos, detallados esos procedimientos. Las competencias personales, debemos identificar si el personal que está operando nuestro centro de datos cuenta con las aptitudes necesarias, con los conocimientos necesarios para poder llevar a cabo las funciones que le competen dentro de un centro de datos. Yo le voy a mencionar solamente algunos puntos de mejora que nos encontramos frecuentemente en los data centers que actualmente están operando, y es, por ejemplo, el uso de sistemas de respaldo y protección poco eficientes. Debemos ver qué tipo de equipos estamos utilizando para el respaldo de nuestros sistemas, qué tan eficientes son los mismos. Como decía, el OPEX va a aumentar, debemos ser eficientes en el manejo de los recursos que están respaldando nuestro centro de datos. No se contempla redundancia, y no hablo solamente de redundancia en cuanto a la parte de infraestructura o respaldo eléctrico, la parte de comunicación, la parte de climatización. Debemos identificar esos puntos, esos posibles puntos de fallas. La climatización es ineficiente. Es ineficiente porque, aunque no lo crean, aún al día de hoy se utilizan sistemas de climatización de confort para muchos centros de datos en nuestro país. O si, por ejemplo, si tienen sistemas de precisión, tal vez no son los más actualizados, tal vez aún continúan utilizando refrigerantes de uso antiguo, poco amigables con el medio ambiente, por ejemplo. Vemos esto mucho, el congestionamiento por debajo del piso técnico. Regularmente se instalan nuevos equipos en nuestros racks y por debajo del piso técnico se tiran nuevamente los servicios eléctricos y de comunicación. Se cambia ese equipo, pero el cableado que se tiró por debajo del piso se deja en el mismo sitio. Entonces se va sumando cable sobre cable, sobre cable, sobre cable, y al final tenemos un congestionamiento que eso parece un plato de espagueti debajo del piso técnico. Recirculación y estratificación del aire acondicionado. La descarga de aire no llega a donde tiene que llegar. Ustedes ven que frente a los racks el aire se queda solamente en los servidores que están abajo, o por ejemplo, se crea una recirculación porque en el rack tenemos muchos espacios vacíos entre un servidor y otro. ¿Qué pasa con esto? Bueno, el aire frío va directamente hacia el pasillo caliente y se crea lo que es una recirculación de aire. No se toma ningún tipo de medición. Lo que no se mide no se puede controlar, y es muy importante que tengamos esto pendiente. En cuanto a la debilidad de la parte personal, en las operaciones no existen procesos claramente definidos, no existe un SLA, no se han establecido los procesos, cómo debe operar mi data center ante cualquier eventualidad. El gestionamiento, los mantenimientos, regularmente se hacen al ojo por ciento. El personal no está debidamente entrenado en cuanto al uso de los equipos que posee, no se tienen las aptitudes necesarias para el manejo de estos sistemas. Soluciones. Debemos medir, como decía, lo que no se puede medir, no se puede controlar. El uso de DCIM o Data Center Infrastructure Manager son dispositivos que nos van a ayudar a prever posibles eventualidades en nuestro centro de datos y a ser más eficiente en el manejo de los recursos. Contención de pasillos fríos o calientes. Este tipo de soluciones que ven aquí nos permiten separar de manera eficiente estos pasillos y evitar lo que mencionaba de la recirculación del aire acondicionado. Temperatura más alta en los pasillos fríos. Señores, vamos a subir un poco esa temperatura. La distribución eléctrica vía busway. Esta distribución eléctrica por la parte superior de los gabinetes evita que todos estos servicios tengan que estarse colocando por debajo del piso técnico y crear estos congestionamientos, además de que nos permiten cambiar rápidamente el layout dentro de nuestro centro de datos y evitan posibles errores por la facilidad de su conexión. Les voy a presentar aquí rápidamente la mejor muestra de lo que es el IoT ya hacia adentro del centro de datos. Como ven en esta gráfica,
Este centro de datos que se presenta aquí está utilizando dispositivos IoT para monitorear lo que es, por ejemplo, el derrame de líquido por debajo del piso técnico, el monitoreo de la energía de manera remota, las variables, por ejemplo, de entrada y salida en nuestro centro de datos, la calidad del aire que hay dentro de nuestro centro de datos, la temperatura, la humedad. Todas estas son variables que a través de dispositivos IoT y el uso de un DCIM o BMS podemos tener. Como decía, no podemos controlar lo que no podemos medir. Ya para finalizar, conclusiones. El uso de recursos dentro del data center debe ser eficientizado. Debemos abocarnos al uso de tecnologías actuales, a buenas prácticas, cambiar ese chip que tenemos de, por ejemplo, la temperatura que tiene que estar tan baja. Podemos elevar nuestras temperaturas. Automatización y monitoreo, uso del DCIM y BMS, pieza clave. Lo que no se puede medir, no se puede controlar. El DCIM nos va a permitir a nosotros tener control exacto y preciso de cada una de las variables que intervienen dentro de nuestro centro de datos. Las competencias personales del personal a cargo del data center deben ser optimizadas. Debemos estar seguros de que el personal que está a cargo de nuestro centro de datos cuenta con las aptitudes necesarias. Los data centers actualmente en operación pueden ser actualizados. Solamente pregúntenos cómo. Nosotros estamos aquí en el stand de Unitrade, vamos a estar todo el día ahí. Cualquier pregunta que tengan pueden dirigirse a nosotros o vía el app pueden hacérnoslas llegar. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Tenemos una pregunta que te doy 30 segundos para responderla. Fernando preguntó, ¿cómo se visualiza el proceso de adopción de IoT en la cotidianeidad? Esto en el entendido que así como se crea facilidad, crea una brecha de riesgo en temas de seguridad. Como decía, muy importante, muy interesante la pregunta. Como decía inicialmente, el IoT crea esa ventana, abre esa ventana a nuestras redes. Entonces, se debe contar con una plataforma de gestionamiento de la seguridad. Por ejemplo, el ISO 27000 es un sistema que establece las medidas de seguridad que se deben tomar y no solamente en la parte física, sino también en la parte digital. Lo invito a que consulte el ISO 27000, por ejemplo, que le dará unas pautas de cómo manejar el tema de seguridad para su data center de frente a los dispositivos IoT. Bien, gracias. Muchísimas gracias, César.